Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que ha sido muy polémico, un tema donde ¿cómo les diría Andrés? Los científicos orgánicos, los intelectuales orgánicos se han desgarrado las vestiduras, han llorado, han pataleado, pero seguimos avanzando. Y seguimos avanzando porque la transformación de este país es importante y es necesaria. Ya estamos viviendo el proceso en el sistema educativo que vamos a ver en pocos años cómo nuestros hijos van a ser muy diferentes. Y el día de hoy quiero dedicarlo no a los libros de texto, eso lo estamos revisando constantemente, pero sí a otra área que es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Para ello, invité a una persona a la que yo estimo mucho. La verdad es que la estimo mucho, no puedo decir que la quiero porque provocaría celos, pero la estimo bastantísimo, a Verónica Siglin, que ella es una investigadora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es doctora y tiene mucho tiempo en esto de la ciencia, de la investigación. Voy a dejar aquí el, la presentación de ella porque nos llevaríamos la media hora de programa presentando lo que ha hecho. Así es que, Verónica, te saludo, ¿cómo has estado? Hola, buenos días, Tomás. Un gusto estar aquí contigo y con los radioescuchas. En ese tema que es algo muy importante, creo que para México que es la ciencia, el desarrollo de la tecnología y bueno, pues el futuro digamos, de esta nueva ley de ciencia, de humanidades, ciencia, tecnología e innovación que fue aprobado ahora en mayo, creo que fue el 8 de mayo de este año, y que en el momento, pues obviamente como a cualquier otro proyecto de ley que ha sido aprobado, pues ya está en una disyuntiva porque pues grupos dizque de la sociedad civil están intentando de ampararse y bueno, de esta manera de paralizar la aplicación de la ley. Pero pues yo creo que por eso es algo muy importante, concierne a todos los mexicanos conocer, saber de esta ley y pues de los cambios que ahora se han introducido para generar una ciencia que esté comprometido, digamos, con la nación, con los destinos, con los problemas de la nación, y no de la nación entendido como, pues, en el pasado, como de las grandes empresas, sí, nacionales y transnacionales, sino con el pueblo. Entonces creo que es una ley sumamente importante, abre pues la ciencia una nueva visión. Esto también genera pues obviamente en algunos científicos incomodidades, eso definitivamente, pero es una ciencia articulado al proyecto de transformación que se está gestionando ya desde hace 5 años aquí en el país y que hace falta, para decirlo, pues realmente, no solamente en México y en América Latina, sino realmente en todo el mundo. Pero bueno, tocaste dos o tres puntos aquí muy importantes. Por un lado, el que se esté legislando, el que está cargada de conservadores que sienten que pierden sus derechos, que no es cierto, pierden sus dineros, pierden lo que robaban. O sea, están dejando, y vamos a ser claros, ¿verdad? Para mí están enojados, sacan amparos porque ya no son los que deciden qué se hace con el dinero y se quedan ellos, se queda con el dinero que ellos se quedaban, que no era ni de ellos, era, o beneficiaban al compadre, o beneficiaban al amigo, o beneficiaban al sobrino, o beneficiaban al que decía el jefe, aunque no tuvieran los estudios para tener acceso a eso. Y en ese sentido, bueno, hay infinidad de historias. Por ejemplo, hace unos días acaba de salir
lo que hizo Calderón de autorizarle a las empresas de Kimberly Clark, de Claudio X, de la familia de Claudio X, no recuerdo qué tanta cantidad de millones para investigar sobre el papel higiénico. Y no porque, me río no porque sea la investigación sobre el papel higiénico, sino porque es una empresa privada que se supone que debería de tener su área de investigación y que el Estado debería de estar usando ese dinero en otro sentido y en otra dirección. Creo que esa es una de las razones por las cuales esta ley es importante. ¿Tú qué piensas de eso? Porque conoces Sí, muy bien lo de los dineros, eso también me he dado cuenta. sí, bueno, el ejemplo que ahorita tú mencionas refiere a los fondos mixtos. Los fondos mixtos son fondos de apoyos a la ciencia que fueron creados ahí por el 2003. Y a través de los fondos mixtos, que implica una aportación de la federación a través de CONACYT, de las entidades federativas, o sea, de los diversos estados, y pues empresas. A través de ese tipo de fondos se ha canalizado muchísimo, pero miles de millones de pesos entre 2003 y 2018 hacia la disque investigación en las empresas. Una revisión bueno, de los documentos disponibles en la red, en CONACYT y bueno, pues en otros espacios de gobierno federal, demuestra, sin embargo, que fue una política en extremo laxa hacia las empresas. Por ejemplo, cuando había una participación de universidades con empresas, a las universidades, por lo general, bueno, todos públicas y privadas, se les exigía, como debe de ser, su reporte de investigación, su reporte financiero. Entonces, bueno, ellos lo tenían que entregar, pero las empresas, la mayor parte no entregó absolutamente nada, pero nada, nada. No se sabe en qué se han aplicado estos recursos, no se sabe que realmente haya habido siquiera una investigación en algún ámbito. Se sabe, por ejemplo, sí, de que como en el caso de Kimberly Clark, de cómo mejorar o inventar o rediseñar su papel de baño, otros elementos, otras empresas, cómo mejorar su publicidad, qué sé yo qué cosa. Sí, en algunos casos se sabe en qué se haya destinado, así muy superficialmente. Entonces, en esos casos se podría decir, bueno, realmente vale la pena que el Estado invierta esas enormes cantidades en cosas pues, que no tienen ningún interés para la población, ¿sí? Pero sí, obviamente le ayudan a las empresas a innovar con recursos públicos sus propios productos para sacar un mayor, digamos, una mayor ganancia. Bueno, ese es uno. Pero muchas empresas ni siquiera entregaron eso. Entonces no se sabe si lo hayan utilizado siquiera para ese tipo de investigación aplicada. Ni eso se sabe. Entonces, esa es la crítica en general. Estos recursos, por ejemplo, de los fondos mixtos, llegaron a las empresas como una especie de subsidio para actividades que no conciernan al Estado, a la nación, sino que operan directamente para mejorar, para aparatar su gasto, para innovar a lo mejor sus productos, pero el provecho de toda esta aplicación de esos recursos es privado. KEDAI mejora las ganancias de las empresas al cambiar, por ejemplo, la relación entre costos y beneficios o al agregar nuevos beneficios. Entonces, bueno, eso es lo que se ha... Quiero preguntarte algo aquí porque luego se nos va. A ver,
el Estado invertía. Vamos a suponer que se aplicaba, se hacían las investigaciones. Por lo que me dices, entonces el Estado no recuperaba esa investigación. O sea, la investigación se convertía en privada, era de ellos y el Estado no tenía acceso. Bueno, ¿y quiénes hacían la investigación? Esa sería una de las preguntas, porque tengo entendido que CONACYT apoyó y apoyaba con estudiantes de maestría o con doctorados para que se hicieran esas investigaciones. Pero si ellos ya no tenían acceso a la investigación, ¿cómo sacaban sus tesis o sus productos de, por ejemplo, ya ves que ser doctor hay muchos de palabra, hay pocos de libros? ¿Cómo podrían ellos editar o publicar un libro? Ok, bueno, eso sí, eso es algo muy importante también. O sea, es esa parte de los fondos mixtos. Es la colaboración, en este caso, entre instituciones públicas como las universidades autónomas, las universidades estatales o federales y la iniciativa privada a través de convenios de colaboración que tenían por finalidad pues digamos, investigar desde la academia una problemática presentada por las empresas, por lo general también ligados a las necesidades de innovación. En estos casos, pues, digamos, si esos estudios fueron realizados con tesistas de maestría y de doctorado, entonces, pues ellos generaron tesis. El problema en este tipo de colaboraciones es que muy a menudo los derechos de autor y de patente, en caso que se haya creado un patente, quedaban en manos de las empresas. Entonces, esto tenía por consecuencia que los estudiantes que se graduaron con sus tesis, y esas tesis son parte de, digamos, de todo ese proceso para patentizar alguna innovación, ¿sí? Entonces, esos estudiantes, al quedar hacer parte de los derechos de autor de las empresas, pues no podían o no pueden publicar sus investigaciones en alguna revista, en algún libro, o sea, porque ese sería socializar la investigación, ¿sí? Y entonces, pues obtuvieron o pueden obtener una constancia, pues van a tener su título de tesis, pero de una u otra manera digamos, su trayectoria académica queda recortada, ¿sí? En el sentido de que es muy importante para un investigador desde muy joven empezar a publicar. Es parte de su currículum. Con esto, no solamente con el título, sino con todas esas investigaciones, puede acceder a lo mejor después a un doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no tiene publicaciones, ¿qué va a hacer? Entonces, muchas veces los estudiantes que han entrado a estos programas al principio estaban muy encantados, porque, bueno, esperaban a través de la colaboración con la empresa obtener después de la graduación tal vez un puesto en esta empresa, ¿sí? Seguir adelante, sea parte de algo importante, pero conforme se dieron cuenta cómo se maneja, en ese caso, el derecho de autor, entonces pues se dieron cuenta que esto es un cortocircuito para su propia carrera académica, porque no todos en realidad necesariamente se quieren quedar en una empresa. Otros tienen aspiraciones académicas y pues esos ya ahí se quedan recortados. Entonces, esos procesos de colaboración fueron bastante comunes en el periodo neoliberal, no solamente aquí en México, lo siguen siendo en todo el mundo, y esto obviamente genera muchos perjuicios, ¿no? Genera perjuicios nuevamente en el sentido de que un país destine recursos para la formación, en este caso de recursos humanos, para investigación a proyectos
que pues, no tienen ningún beneficio público. Y ese es uno de los pilares que está cambiando la nueva ley de humanidades, ciencia y tecnología, porque Ahorita llegamos a lo de la nueva ley por esto, Vero. Entonces, aquí hemos más o menos desmenuzado dos vías que había de, vamos a llamarle así, de privatizar los dineros públicos del CONACYT. Tenemos dos vías ya que vamos encontrando. Y esto es precisamente en relación a lo que decías tú al principio de la plática, lo que ha molestado a muchos y lo que decía yo mismo también, que ha molestado a muchos que ya no tienen acceso a esos dineros y empresas bueno, no sé si sea cierto, pero se ha dicho que hubo empresas que se salvaron con esos apoyos de quiebras o de problemáticas económicas fuertes. No sé si sea cierto, eso es lo que se dice en redes. Eh, y aquí es donde entra lo interesante. Ya hablamos de lo que era, tal vez el lado negativo, el lado positivo es que, bueno, hubo algunas buenas investigaciones, hubo algunas buenas cosas. Todavía bajo la ley anterior, nos toca la pandemia y el CONACYT participa y apoya socialmente al país. Ya se había dicho que iba a haber cambios, ya se habían puesto de nervios desde mucho antes, ya habían pataleado y se habían enojado y habían dicho que ese dictador de Andrés iba a acabar con la ciencia y la tecnología y que no quería a los investigadores, pero no decían por qué estaban enojados, que es los dineros. Básicamente, creo que se descubrieron, ¿no? Rentas de casas millonarias en Europa, donde supuestamente iban los estudiantes o no sé quién a estar allá. Hubo infinidad de cosas, pero viene la reforma. ¿Qué nos puedes decir de esta nueva ley y el agregado? Aquí lo importante es el agregado de humanidades. sí, Te dejo. efectivamente. Eso yo creo que es uno de los elementos novedosos, porque ahora sí hay un reconocimiento de las humanidades y de las ciencias sociales como parte de áreas en donde la investigación debe estar apoyado por el Estado. ¿Sí? Entonces, en la ley anterior no ha habido ninguna referencia a las humanidades, simplemente quedaron fuera. Y los proyectos apoyados, pues nunca respondían a las humanidades. ¿Sí? De hecho, hay en la ley anterior no solamente las humanidades y las ciencias sociales fueron sumamente castigados justamente porque no apoyan directamente o ni siquiera indirectamente a la innovación, ¿no? De la industria transnacional, ¿sí? Sino, pues tienen otros fines. Entonces, en ese sentido, pues la ley anterior no los reconoce. Entonces, ese es algo muy importante que ahora el ámbito de la producción de conocimiento se está ampliando. Y hay otro elemento más que también es novedoso aquí, es que hay un fomento digamos, al diálogo de saberes. Eso significa que el CONACYT, la comunidad científica, reconoce que la ciencia es una forma de crear conocimiento, pero nadie de nosotros puede aspirar a que eso sea el único conocimiento verdadero, ¿sí? Hay otras formas de producir conocimiento que tienen una aplicación, que tienen una utilidad, que son pertinentes, pero se hacen a través de otros métodos. Por eso el reconocimiento y la inclusión
de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas al CONACYT mismo, para entrar en ese diálogo de saberes y dejar de, digamos, de estigmatizar a estos otros saberes que los hay, bueno, en la agricultura, por ejemplo, son sumamente importantes. Los pueblos indígenas saben muchísimo sobre todos esos procesos naturales que intervienen en, digamos, en la agricultura. Entonces, todos esos conocimientos también sean fomentados. Este es algo que es muy, muy importante y que me parece que es casi único, ¿sí? A nivel internacional, ese reconocimiento, y que obviamente también tiene que ver con este gran legado cultural del que dispone México en cuanto a conocimientos culturales. Y pues a los críticos, a toda esa gente que pues cree como si fuese una fe de que la ciencia es la única forma de generar conocimiento, pues muy obviamente a ellos sí se les ha molestado mucho. Pero bueno, pues ellos quedan en ese tipo de creencias que no tienen ninguna, digamos, ningún apoyo epistemológico y filosófico. Porque bueno, ya Kant decía, nunca vamos a acceder a la cosa tal cual. Accedemos a la cosa tal como es para nosotros. Pero dado que nosotros no somos una, digamos, una masa homogénea, ¿sí? Sino somos muy diferentes, diferentes en cuanto a las culturas, a dónde vivimos, dónde trabajamos, cómo pensamos, pues las formas de generar información, conocimiento de lo que es, puede variar grandemente. Entonces, esa ley de humanidad, ciencia, tecnología e innovación realmente es algo muy novedoso, algo que creo que es muy, muy respetable, muy rescatable y sobre todo que debe ser muy defendido por toda la comunidad científica. ¿Hasta dónde nos abre el horizonte de la ciencia de los mexicanos? ¿Qué tan real es que esto que acaba de suceder, eh, nos lo estás planteando en el caso específico de los grupos indígenas, pero tenemos una población muy generalizada de gente que no tiene acceso hasta hace poco ni a la educación, Chihuahua, ni a la educación? ¿Hasta dónde esto nos puede ayudar para bajar hacia esta población y empezar a salir adelante? Tengo entendido que han estado participando alumnos tuyos en un proyecto acá por Juárez, ¿no? En unas escuelas. Y ese pudiera ser, no sé, te pregunto, una forma de ir acercando el CONACYT a la población, a la base de la sociedad. ¿Por qué? Porque sí, decimos ciencia y tecnología y pensamos en los doctores, pensamos en los maestros, pensamos en la gente de ciencia, en los universitarios. Y el pueblo lo dejamos siempre ahí, síguenos, vente, órale, voy para acá, ahora voy a cambiar la línea, ahora voy para acá. Y no, ¿cómo podemos hacer o qué es lo que está pasando? Esto que tú, de lo que tú me hablas, nos da la oportunidad de bajar hacia esta Sí. población. Sí, claro que sí. Mira, primero, a lo mejor te quiero decir que hay diferentes ejes que van a ser apoyados por CONACYT. El primer eje es ciencia básica. Es un eje muy castigado durante el periodo neoliberal porque ciencia básica no genera una aplicación directa. Ciencia básica va a ser nuevamente apoyado en todos los ámbitos disciplinarios. Ciencia de frontera es lo lo más novedoso, digamos, es llegar a los rincones que hasta ahora nunca habían sido abordados, pero no, todavía no tiene una aplicación, eso también es apoyado. Ahora, el tercer elemento es ciencia de incidencia, y ahí es donde nos tocamos con las comunidades. Pero las comunidades pueden estar en todos esos tres ejes.
porque la idea es que vincular este, la producción científica en el país con los grandes problemas nacionales. Por un lado, y eso significa grandes problemas nacionales, ya no son solamente las problemas de innovación de las empresas. Puede haber una colaboración con ella, pero grandes problemas nacionales son problemas que afectan a toda la población. Por ejemplo, salud, cambio climático, educación, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede ser abordado en este sentido desde ciencias sociales, desde ciencias básicas y de frontera, pero también a través como de proyectos de incidencia. Y ahí es donde nosotros entramos en esta, digamos, en esa colaboración que tuvimos con una escuela aquí en Juárez, Nuevo León, una escuela primaria pública ubicada pues en un, digamos, en una zona muy pobre, o sea, más o menos el 40 y pico% de los padres de familia eran pobres, otro casi 40 y pico fueron muy pobres, y creo que hasta 2021 solamente 9% de los padres de familia no eran pobres. Entonces esa gente nunca jamás, pues obviamente tenía acceso a ningún tipo de proyecto. Ese proyecto giró en torno a la salud infantil. Entonces, fuimos un equipo multidisciplinario de 8 o 9 investigadores, estudiantes de la UANL y de la UPENI 19B. Y entonces ahí, pues, hicimos nuestras investigaciones con los padres de familia. Ofrecimos talleres para los padres de familia, para los niños, para los maestros. Hicimos investigación básica, que ahorita ya estamos por editar en un libro, pero además, y eso es algo creo que es muy sui generis, esos proyectos de incidencia. Hay, además de la producción de conocimientos de los talleres, o sea, de desarrollo de habilidades, hay una incidencia directa en la infraestructura de la escuela. Esta escuela no tenía luz. Entonces, pues durante la pandemia les habían robado los cables una y otra vez. Entonces, no había luz. Entonces, para que se pueda hacer ahí ese trabajo de nosotros, pues solicitamos la instalación de cables eléctricos, bueno, además del cableado, pues cierto tipo de aparatos que se requiere también para que siquiera entre la electricidad a la escuela. Entonces, a la escuela le cambió la vida, ¿sí? Porque de andar en la penumbra, sin climas, porque es una de las pocas escuelas que seguía trabajando durante la pandemia, ofrecía una parte del alumnado, clases, bueno, muy pequeños grupos, muy esparcido, ¿sí? Los atendía durante ese tiempo, aunque pues no, obviamente a través de clases regulares, pero no podían trabajar con internet, no tenían acceso. Entonces, ahí instalamos, pues, infraestructura, conseguimos muchos recursos para dotar a la biblioteca escolar de nuevos libros para los niños. Entonces, ese tipo de proyectos de incidencia cambiaron también la forma como esta escuela puede atender la población. Y eso es algo, yo creo que eso es algo muy importante. Entonces te digo, la población así también puede acceder a, digamos, a la comunidad científica a través de ese tipo de colaboraciones. Hicimos también, por ejemplo, una parte muy importante en el aspecto médico, porque tuvimos en el equipo una médica otorrina y ella hizo chequeos
de los niños, como en cuanto a la audición, y logró detectar a niños que están en una zona de riesgo alto o riesgo muy, muy extremo, detectar niños con problemas, con daño auditivo y canalizarlos o incluso lograr que ellos reciban, digamos, algún aparato en un caso. Sin nuestro proyecto, pues esos niños ahí estarían alejados siquiera de saber de que ellos tienen un problema. Sí, muchos que tienen, digamos, un problema, un riesgo auditivo, no lo saben porque como hay una especie de normalización, el cuerpo más o menos se adapta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso también fue importante. Hicimos folletos para los padres de familia acerca de determinadas problemáticas. Entonces, esa es la forma como la ciencia, la investigación científica puede incidir. Pero, Pero, sí, eh, bueno, lo que pasa es que ya llegamos casi al límite, quedará un minutito, y no hemos todavía abordado a fondo esto. No sé si tengas disponibilidad de seguir con una media hora, nada más cierro esta media hora y entramos en la que sigue y decirle a la gente, bueno, estamos viendo todas las posibilidades y estamos viendo aquí algo muy interesante en esta última parte, que es la aplicación práctica de todo un proyecto ideado por científicos, por políticos, por gente de las de arriba de la élite. Estamos viendo una aplicación muy específica, muy concreta, que da resultados y que estamos viendo cómo un cierto grupo de niños y padres de familia pueden salir adelante. Quiero agradecerle esta primera media hora a Verónica, ha sido excelente la presentación, excelente la información que nos está llegando. Decirles a ustedes que el día de mañana vamos a pasar la segunda parte de esta entrevista, de esta plática. Ustedes saben que no son entrevistas, son pláticas y aquí de repente nomás que sabe tanto que no me da chance de interrumpirla. Y nos vemos mañana para continuar con esto. Por hoy les agradezco y espero que no levanten el dedito, no, compartan la información. Lo importante es compartirla. Yo no monetizo, no me interesa monetizar, me interesa que esta información salga y vaya a dar con mucha gente. Esto es para mí lo más importante y es el favor que les pido. Compartan, por favor. Gracias.